Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 29, en el cual compartimos algunos de los hábitos que nosotros usamos y que nos ayudan a ser mejores profesionales día a día, dentro y fuera del trabajo. Disfruten. El día de hoy estamos Germán Botero y Winner Crespo. Germán, ¿cómo te ha ido esta semana? Cuéntame. Todo bien, la verdad. Fue una semana de esas en la que como que la semana empezó un poco lenta, pero luego poco a poco fue retomando y también era una semana donde cerraba el sprint, que son como esas semanas que son más intensas, pero bien, pero en general bien, bien. ¿Y tú qué tal? En mi caso, en el trabajo, tengo un par de semanas que, bueno, en verdad, semana y media quizás, trabajando solamente con documentación de algunos features que he estado creando últimamente para poder compartirlo con otros equipos y también con las empresas que utilizan nuestro producto. Y también he estado trabajando mucho con Datadog, creando alertas de los dashboards que tenemos actualmente para el producto. Entonces, cosas como que si el time to load de la aplicación ha subido a 3 segundos, por ejemplo, entonces que nos dé una alerta en Slack para que nosotros lo tengamos pendiente y podamos resolver ese problema. Porque puede ser que en el último release que hicimos fue que hicimos un disparate, entonces tenemos que tenerlo pendiente, básicamente. Y también los muchachos llegaron ayer a Estocolmo, Tomás y Máximo. Entonces ayer estábamos en su casa haciendo coro. Eso de la documentación que tú dices, eso es uno de esos, de esas pequeñas cosas que en realidad le dan como calidad y madurez a un producto. Porque cuando tú entras a trabajar en un sitio y hasta te entregan una laptop y tú instalas el repo y después tú no tienes idea qué hacer, porque no hay documentación de nada, de verdad es un dolor de cabeza. Y eso es trabajando de forma interna. Imagínate a alguien usando un API o algo y la documentación no sea tan buena. Por lo general, esa es una de las tareas principales que uno tiene como software developer en una empresa. Porque cuando yo entré a Klarna, por ejemplo, recuerdo que eso mismo, estaba yo instalando mi repositorio, tratando de correrlo, y aunque había una documentación, siempre le faltan pasos. Siempre hay algo que se cambió en el camino, siempre hay algo que es nuevo, que es diferente. Entonces, mi primer commit fue actualizando la documentación para que los pasos que faltaban, que yo tuve que hacer para que funcione, estén ahí, para el próximo que venga. Y de hecho eso es un súper hábito para tenerlo, como tú ves algo que no funciona, que no está como debería estar y tú simplemente vas y lo arreglas de forma, o sea, sin que te lo pregunten, en esencia. Que tú mismo vas y dices como que, bueno, estos no son los pasos que dice aquí. Déjame hacerle un pull request, déjame hacerle, si es en otra plataforma donde tú no necesitas hacer un pull request, tú lo haces y luego puedes pedir como alguien que lo apruebe, alguien como que, "Hey, Exacto. actualice esta documentación, ¿quién me puede dar el visto bueno de que es así? Porque no me funcionaba cuando lo intenté. Exacto. Entonces, nada, como el día de hoy vamos a hablar de algunos hábitos que nosotros personalmente tenemos y quizás algunos que vamos a mencionar que no lo hacemos como deberíamos, pero que son buenos tenerlos, vamos a mencionar cosas que nosotros hacemos para ser mejor desarrolladores, mejores profesionales en nuestra área. Y Popo, cuéntame alguno de esos. ¿Cuáles son las cosas que tú haces todos los días o quizá una vez a la semana que te ayudan a ser mejor desarrollador? Tú sabes que en, quizá no solo como desarrollador, pero también en un ámbito laboral, digamos, hay muchos hábitos eh, que son como el 80% de tu trabajo. Ok, tú estás contratado como programador, a ti te pagan por escribir código, por hacer diferentes features, porque la aplicación te arriba y todo eso. Pero ¿qué sucede? Tú trabajas con otras personas. Entonces, en realidad, como el 60-70% de tu trabajo es como tú te comunicas, es como tú, lo que le llaman soft skills, ¿no? Sí, sí. Entonces, uno de los hábitos que yo trato que entiendo que debería tener todo el mundo en esa parte, es como en la forma como tú te comunicas. O sea, hay que entrar en un hábito de ser buen comunicador, de no comunicar de menos, ni ser muy como verbose al momento de comunicar algo. Es tratar de ser como exacto en lo que tú dices y no darle muchas vueltas, porque al final del día, el otro lo que necesita es poder entender qué es lo que tú le estás diciendo. Entonces, es uno de esos hábitos que tú lo vas poniendo en práctica y de verdad se vuelve como muy, muy parte de ti. O sea, como, voy a empezar una asignación, lo comunico, eh,
Y eso, en esencia, Y tú comunicación. sabes que yo he notado que cuando yo empecé a trabajar full en inglés, en vez de hablar español cuando estaba en República Dominicana, eh, ese hábito es un poquito todavía más difícil cuando tú tienes que hablar un idioma que no es tu idioma nativo, porque por lo general, cuando tú te estás expresando en otro idioma, tú no, como que tú no logras expresarte de la misma manera como si fuera tu idioma nativo. Entonces a veces como que te faltan palabras, tú tienes que ser un poquito más verbose o te quedas pensando como que, espérate, esa no es la forma como yo quiero decirlo, es de esta forma. Y como que se complica un poquito más, pero con la práctica al final del día, entonces tú lo logras. No sé si te ha pasado a ti. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, cuando yo empecé a trabajar remoto, yo vivía en España en ese momento. Y fue como la primera vez que empecé a trabajar para una empresa de Estados Unidos. Y créeme que fue como un cambio, o sea, yo digo, nosotros que venimos de República Dominicana, en República Dominicana, de una forma u otra, se utiliza mucho como ciertas palabras en inglés o ciertas frases en inglés de repente. O sea, como que no es, el inglés no es tan, no algo tan como extranjero, digamos, sino que aparece. Entonces, sí, yo me mudé a España, en España, el inglés es algo como totalmente como foráneo. O sea, l- palabra tan sencilla como tú decir como, ok, allá no lo dice, vale. O sea, como Vale. que de verdad no existe. Entonces, ya yo tenía meses viviendo en España, como que me desconecté un poco del inglés y consigo este trabajo y de verdad, o sea, yo me quedaba en blanco. Yo trataba de comunicar algo y yo como que, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo se traduce esto? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, sí es algo que si tú vas a trabajar en una empresa extranjera, te recomendamos que te pongas a aprender inglés, porque de verdad es como la lengua que une varias culturas. Y este Pero sí, hábito de expresarse correctamente y de manera adecuada con las cosas que tú estás trabajando día a día es todavía mucho más importante cuando tú estás trabajando en remoto. Porque entonces la única forma de comunicación, la única forma de que tus compañeros sepan en qué tú estás trabajando, qué progreso tú has hecho, si tú estás trancado por algún problema, es que tú lo digas, no hay otra forma. Entonces, si tú no lo dices de manera adecuada, en el tiempo adecuado, es totalmente es un problema. claro, y tú puedes estar bloqueando a otro equipo de hacer su trabajo y tú no saberlo, y simple y llanamente por no comunicar a tiempo. Y de hecho, ese otro hábito que yo entiendo que es súper bueno, el de tu poder, entra en el hábito de poder comunicar a tiempo cosas que no te permiten hacer tu trabajo. O sea, sí yo entiendo, yo quizá cuando era más junior, cuando estaba empezando más, sí entendí, tenía como una idea, no sé de dónde la saqué, que yo me gradué, yo tengo que saber esto. O sea, como si fuera como una responsabilidad en mis hombros, de que, pero ven acá, esto es básico, yo tengo que saberlo. Pero en realidad no, si tú te trancas y no sabes algo, pregunta, que lo más que hay son personas dispuestas a ayudarte y, y eso hace que las cosas fluyan. Es muy diferente tú trancarte y tratar de enseñarte algo tú mismo y durar 2 días versus tú, en el momento que tú identificas que, bueno, esto me tiene bloqueado, deja preguntar y cuando tú preguntas, alguien te lo explica y 30 minutos después ya tú estás trabajando en eso. Entonces, para mí eso es un hábito que vale mucho la pena. Como poder identificar, estoy bloqueado, déjame buscar ayuda. Yo digo que hay dos tipos de personas, cambiando ya a otro hábito. Las personas que pueden tener progreso en una tarea teniendo distracciones alrededor y las personas que no. Yo soy del segundo tipo de personas. Para yo poder avanzar en una tarea que yo estoy trabajando, yo tengo que tener una concentración casi al 100%. Yo no puedo tener ruido alrededor, yo no puedo tener, qué sé yo, personas pasándome alrededor, al menos que yo tenga un café y que sea como que simplemente un background noise y que a mí no me importa. Pero si yo estoy en la oficina y alguien está hablando, como que me desconcentro un poco porque quizás puede ser un tema que me interese por alguna razón. Eh, entonces, una de las cosas que yo hago para tratar de mitigar ese problema, que para mí es un problema, es que si es posible en tu ambiente de trabajo, en mi caso yo lo que hago es que llego un poco más temprano a la oficina. Yo debería llegar a las 8 al trabajo, yo llego a las 7:30, pero todo el mundo llega al final a las 9. O sea que yo tengo 1 hora y media más o menos en el cual yo estoy solo en la oficina y yo puedo avanzar lo más que yo pueda con cosas que yo tengo que hacer.
Después yo lo compenso y me voy más temprano del trabajo. No es como que estoy trabajando de más. Es simplemente para tener un espacio donde yo puedo trabajar tranquilo sin distracciones de nadie. Otra cosa que yo hago es que también, si es posible en tu ambiente de trabajo, hay algunos días que yo lo tomo para trabajar desde casa. Y así entonces yo puedo controlar las distracciones que yo tengo alrededor. Y básicamente esos son el tiempo donde yo soy más productivo y después, bueno, ya estoy en la oficina y hay otras cosas que tengo que hacer con mis compañeros de trabajo, porque al final la cultura es trabajar con todo el mundo alrededor. Entonces, que también es bastante beneficioso de una forma u otra. Eh, pero así es como yo trato de mitigar esa parte de las distracciones en mi caso. Tú sabes que en la empresa donde yo trabajo hay muchas, o sea, bromean mucho, muchas personas diciendo que en los días en que ellos trabajan desde casa es cuando en realidad trabajan, que los demás Ujú. días no es que son tan productivos. Y, o sea, sí, yo diría que sí es cierto cuando es un trabajo puntual que tú tienes que hacer tú, pero cuando es el tema de colaboración o de... Sí, Ah, claro. bueno, también cabe destacar, yo estoy en una empresa que hay muchas reuniones al día. Yo tengo la facilidad que soy empleado remoto, entonces no tengo que estar moviéndome de salón a salón. Pero el que está en la oficina sí tiene que moverse mucho de salón a salón y muchas veces los salones quedan lejos. Entonces, sí hay como eso que tú dices, de que en cualquier momento tú o tienes un meeting o alguien está conversando sobre algo que falló, que hasta tú quizás trabajaste en eso y de repente te distrae. Pero sí hay que, así como esas cosas te pueden distraer, yo entiendo que también tú tienes que tratar de encontrar algo que te funcione a ti para que no te distraiga. O sea un audífono, pero puede ser lo que tú dices, que tú hasta te pones el audífono y tus ojos miran a alguien Exacto, conversando sobre exacto. algo y tú dices, tiene que ser sobre tal cosa. Y tú te quitas los audífonos y dices, eso es de, eso es como que es normal. Ujú. Pero sí, eso es algo súper, yo creo que es súper difícil de... Pero hablando de hábitos, digamos, más puntual, o más, digamos, a la parte de programación en sí. Eh, ¿Tú tienes algún hábito que tú hagas cuando tú estás programando, sea un side project, sea en tu trabajo, que tú a ti mismo, puede ser que tú lo hagas de forma inconsciente, pero que tú lo hagas mucho? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo dos. Hay algo que yo hago mucho de forma inconsciente y es eh, salvar el archivo, o sea, darle a guardar. Eso, Control digamos, S. sí, el command S. Eso es uno de esos. Tú sabes las veces que yo he guardado página web en Chrome sin querer. Sí, me ha pasado, me ha pasado. Y eso fue como un hábito que puede ser que sea buen hábito, entre comillas, pero quizás que lo aprendí como un mal hábito. Eso viene yo creo que de mi tiempo en Visual Studio, que me pasó más de una vez que Visual Studio, digamos, Crachaba. exacto, digamos, explotó la aplicación. Y de repente yo como que, wow, mi trabajo se fue a pique. Y entonces como que empecé a entrar en ese hábito de Command S. Yo creo que ese es un hábito que yo le pasé a mi esposa porque ella trabaja mucho con los productos de Adobe. Entonces, por alguna razón, casi todos esos productos se crashean a cada rato, o por lo menos a ella le pasa mucho. Y entonces ella tenía rato trabajando en un video y tenía un video que tenía ya 10 minutos del video trabajado, con audio, con cambio en el video, con títulos y demás. Y de repente, ¡pap!, se fue. Y se fue el proyecto entero. Ella tenía 2 horas trabajando y nunca le dio a Command S. Y Wow. después de ahí ella está que da más Command S que yo. No, y es un hábito que pasa de aplicación a aplicación. O sea, como tú dices, hay veces que hasta página de Chrome te sale la pantallita. ¿De dónde tú deseas guardar esta página? Y tú, Sí. epa, le di a Command S. Pero sí, ese es un hábito que yo entiendo que yo he creado. Y otro hábito en el área de programación que yo entiendo que he creado es preguntarme mucho si de verdad yo necesito eso. O sea, hay veces que yo creo, digo como que, ok, entonces lo que necesito aquí es un servicio que se conecte para conectar, para ser como un wrapper al API de Twitter, por decir. Y entonces tú empiezas y dices como, bueno, ok, creo mi clase. Ah, pero espérate, si después yo quiero crear un servicio que se conecte a otro sitio, ¿no? Pues entonces déjame crear una interfaz para poder pasar la interfaz y no la clase concreta. Y después tú dices como que, bueno, pero ¿y si después yo lo que necesito es como más que eso, como algo más genérico, que no sea de que Twitter per se, sino como un póster? Entonces que después, entonces tú te empiezas a imaginar como todo este universo de archivo y de clase y de cosas, y después tú dices, bueno, pues entonces empecé a escribir los test. Y de verdad, o sea, llega un momento que tú dices como que, espérate, yo no he hecho nada, pero ya tengo una lista
de cosas que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué mejor? O sea, yo trato de hacer mucho eso y es algo que he hecho mucho últimamente, como, de verdad necesito eso, de verdad necesito eso. Entonces, ese hábito me ha llevado a que si voy a hacer algo, lo intento hacer de la forma que puede que, entre comillas, sea como la más fea, pero que funcione y que tenga test. Que de una forma u otra, como que garantizo la calidad que tiene a través de test, de que está funcionando como tiene que funcionar, pero no tiene tanta cosa que yo me imagino que puede ser que necesite. Ahora bien, eso yo lo hago mucho en side projects. Cuando hay cosas con mi trabajo, sí me le acerco a alguien y le digo, mira, yo tengo dos opciones. O esta opción que tiene 5 clases o esta opción que nada más sería una y lo test. Y eso, o sea, yo entiendo que es un buen hábito tener porque si no caemos como en esta trampa de empezar a implementar patrones que en realidad Ujú. quizás no necesitamos. A mí me pasa algo parecido, pero es con las dependencias en JavaScript. Yo estoy creando un proyecto de cero, por lo general me pasa con los side projects. Estoy creando un proyecto desde cero y yo digo, necesito hacer esto. ¿Qué tan complicado es lo que yo necesito hacer? ¿Debería yo utilizar una dependencia para hacerlo y olvidarme de eso? ¿O debería yo simplemente hacerlo y punto? Porque es simplemente, qué sé yo, hacer una diferencia en un arreglo, quitar objetos o lo que sea. Quizá eso yo hago una función rápida con un reducer y resuelvo. Pero yo pudiera utilizar underscore, por ejemplo. Exacto. No, y en JavaScript es donde más se dan cosas así, porque hay librerías que literal son como que esta librería te hace un substring de tal cosa. Y tú como que, Exacto, pero eso yo lo puedo hacer nativo. O sea, exactamente. Y pero fuera exacto. del trabajo, Popo, cuéntame cosas que tú haces fuera del trabajo que te ayudan a ser mejor profesional. Por Tú sabes ejemplo, quizá que hay cosas que tú quieres lograr fuera del trabajo con un side project o simplemente aprender una tecnología nueva. ¿Qué tú haces? ahí hay como, yo tengo como 2 o 3 cosas que yo hago que al día de hoy diría que fueron como hábitos que traté de crear en mí. Por ejemplo, uno de esos hábitos es tratar de todos los días leer de algo de programación. Entonces, de la forma como funciona para mí, es que normalmente en mi día a día yo me voy a topar con algo de programación y puede ser que aprenda algo nuevo. Entonces, es algo como que mientras se va terminando el día, yo me pregunto como, ¿yo aprendí algo nuevo hoy? ¿O yo leí algo de programación? Si la respuesta es sí, porque estoy haciendo algo con una documentación para algo del trabajo, digo como, ok, ya lo hice. Pero si la respuesta es no, yo suelo entrar, sea Twitter, eh, sea Medium, o sea, intento entrar en sitios donde la gente suele publicar cosas y leo sobre cosas que hay nuevas. Algo también que solía hacer era eh, entrar en algún framework que yo utilice o solía utilizar y miro hasta el changelog. Miro como que, mira, hay una nueva versión. Mira, implementaron tal cosa. Porque yo entiendo que son cosas que como programador no deberíamos saberlo todo. No es, yo entiendo que a un humano se le hace imposible eso. Ahora bien, no saberlo todo no te impide no saber qué otras tecnologías existen. Por ejemplo, puede ser que yo nunca haya utilizado Swift, pero yo sé que existe. Yo sé que pudiera hacer con él. Sé que puedo implementar una aplicación para iOS a desktop, móvil, y eso no me quita, digamos, conocimiento de una forma u otra. Sí, porque al final del día no es saber utilizar todas las herramientas que están allá afuera. Es saber que existen, para qué tú lo puedes utilizar y el día que tú necesitas hacer algo con eso, pues tú vas y lo aprendes, punto. Exacto. Por ejemplo, yo nunca he tenido personalmente que utilizar Amazon Lambda, pero yo un día me topé con Amazon Lambda, aprendo, mira, me permite crear funciones, he visto otras personas usándolo y aunque nunca lo he usado, no sé exactamente, tú me preguntas y así de la cabeza no te digo, bueno, clic allí o instala esto, o sea, nada. Sí por lo menos tengo una idea de por qué existe. Lo mismo, por ejemplo, Kubernetes o Kubernetes, no sé cómo se pronuncia. Yo nunca lo he usado per se, pero sé que existe para orquestar contenedores de Docker. Entonces, en esencia eso, o sea, yo trato de hacer eso. Es un hábito que tengo como para mantenerme quizás al día. Y otra cosa que a mí me gusta hacer es, pero esto yo no diría que es un hábito per se, pero es algo
que yo suelo hacer mucho y es trabajar en side projects. Yo entiendo que no hay nada más chévere que tú veas una tecnología nueva, interesarte y tú poder hacer un Hello World con eso. O sea, si tú, porque muchas veces, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, no es fácil tú implementar tecnologías nuevas, porque es un gran equipo de personas, todos tenemos una meta en común, hay burocracia, entonces yo no puedo de repente decir, señores, miren este paquete nuevo, lo voy a agregar, o sea, le voy a dar un ejemplo. Para yo agregar un paquete de Composer en la empresa donde yo trabajo, trabajamos con PHP, para yo con PHP y React. Para yo agregar tanto un paquete de NPM como un paquete de Composer, que es como el NPM de React, perdón, el NPM en PHP, eh, eso tiene que ser aprobado por mi lead, tiene que ser aprobado por el director de ingeniería y tiene que ser aprobado por el abogado de la empresa. Bárbaro. Entonces se vuelve como que no es solo como que, hey, salió esta tecnología nueva, la voy a implementar. No puedo hacerlo. Ahora bien, yo sí en mi casa, en mi computadora personal, puedo crear un proyecto nuevo. Puedo poner ese paquete nuevo que quiero probar y puedo crear un proyecto con eso. Entonces sí, yo entiendo que es un hábito que ayuda porque sí, sí existen personas que están limitadas por su trabajo y no pueden utilizar cosas nuevas, pero yo entiendo que tú puedes crear el hábito de sí trabajar con cosas nuevas fuera de tu trabajo. También, como no todo es código, yo tengo un hábito que me ayuda bastante a ser más productivo. Y es que muchas veces uno siente como que está un poco estresado, que está muy abrumado por las cosas que está haciendo en el trabajo o los side projects o lo que sea. Algo que yo hago casi todos los días, por lo menos los días de semana, es que yo voy al gimnasio. Yo hago algo de ejercicio. Yo voy, le doy a los hierros. Yo no estoy fuerte, pero bueno, yo lo intento. Y todos los días yo trato de hacer algo de ejercicio. Sea dar una corrida, sea ir al gimnasio, sea algo de ejercicio. Algo de ejercicio tengo que hacer todos los días para mantenerme como que mi cuerpo se sienta bien, que mi mente se libere, que si tengo un problema en el trabajo y no he encontrado la solución, pues es el tiempo que yo uso para liberar mi mente y después entonces yo encontrar la solución. Un cuerpo saludable, solamente saludable. Y bueno, tú sabes que tú tienes un hábito que yo entiendo que es muy bueno profesionalmente, te ayuda en cualquier carrera, y tú no lo has mencionado, ¿Cuál que es es? simplemente llegar temprano al trabajo. Él lo mencionó, pero no como algo que él, sino como algo que él mitiga para Exacto. evitar distracciones. Pero sí, en realidad es un muy buen Exacto. hábito, Pero porque eso es un muy buen pues hábito. yo no me puedo levantar tan temprano, o sea, ni que lo intente. Pero mira, hablando de lo de que tú decías de correr y hacer ejercicio, sí yo entiendo que hay que entrar en el hábito de desconectar del trabajo. Ujú. Y algo que yo he descubierto, bueno, lo descubrí un poco por necesidad, pero al día de hoy me encanta y siento que me desconecta como nada, es cocinar, la cocina. O sea, es algo que yo siento que, porque tanto como en programación como en la cocina, tú tienes que llevar como tu mente completa para que la cosa quede. Por ejemplo, yo no puedo decir, estoy haciendo, no sé, este plato y al mismo tiempo estoy viendo unos videos y al mismo tiempo estoy mirando la noticia. O sea, el multitasking ahí como que no aplica mucho. Entonces, lo mismo sucede con el gimnasio. Tú no puedes tener levantando una pesa y tratar de estar atendiendo otra cosa y luego la pesa te cae en la cabeza y dime. Sí. Entonces, sí, eso yo creo que es una de esas cosas que te permiten poder llegar fresco al otro día al trabajo. Sí, exacto. Yo no estoy diciendo que tienes que ir al gimnasio necesariamente. Si lo que te gusta es bailar, ve y baila, apúntate en una clase. Si lo que te gusta es cocinar, como decía el Popo, esa es otra opción. O sea, es algo que te ayuda a salir de tirar código, básicamente. Tú no puedes, bueno, en mi caso, yo siento que yo no debería estar pensando en código el día entero. En algún momento yo tengo que tener un espacio donde yo tengo que hacer otras cosas. Hacer coro con mi familia, hacer coro con los amigos, hacer ejercicio. Algo hay que hacer, porque eso te ayuda a tú también tener como una mente más fresca cuando tú vuelves a trabajar con un problema que tú tenías el día anterior. Totalmente de acuerdo con eso. Y eso es una de esas cosas que muchas veces, como esta cultura sea tanto de emprender o del que más trabaja, trata como de
de no mostrar, de no, aquí se trabaja, me acuesto, me levanto y me acuesto y estoy trabajando. Pero en realidad llega un momento que el burnout te alcanza. Y luego lo que tú estás creando no es tan bueno. Otra cosa que a mí me ayuda mucho a poder lograr objetivos a corto plazo y a largo plazo que yo tengo, digamos, aprender una tecnología nueva, o por ejemplo, este mismo podcast. Cuando nosotros hablábamos de crear el podcast, una de las mayores contras que teníamos era el tiempo. Ninguno tenemos el tiempo para poder dedicarse a los podcasts. Ninguno tenemos el tiempo para sentarnos aquí, hablar media hora, una hora, y también en la semana hablar de qué tema vamos a hablar, editar el video y el audio para subirlo a las plataformas y demás. Hay un tiempo que dedicarle. Y en ese momento todos estábamos como que, yo quiero hacerlo, pero no. Una de las cosas que a mí me ayuda mucho para lograr ese tipo de cosas es dedicar un tiempo específico al día o a la semana para una tarea. Por ejemplo, con el podcast, yo lo que hago es que ya yo sé que los sábados a las 3 de la tarde yo tengo media hora, una hora para hablar con los muchachos. Y durante la semana, entonces, cuando me toca editar el video o cuando me toca buscar el tema o cuando me toca hablar con otras personas para tratar de traerlo al podcast, pues yo tengo media hora en la noche, los lunes, de 7 a 7 y media, para trabajar en eso. Y yo no trabajo ni menos ni más de esa media hora y soy constante con ese tiempo. De manera que ni me paso la noche entera haciendo eso, porque entonces al otro día no voy a querer seguir trabajando en eso, ni hago menos de ese tiempo que no me va a permitir avanzar en el goal que yo quiero lograr. Entonces, pongamos otro ejemplo. Yo quiero aprender otra tecnología. Vamos a decir que yo nunca he trabajado con Laravel, PHP, que es lo que el poco es duro ahora mismo, y yo quiero aprender Laravel. Bueno, pues yo voy a dedicarle media hora todas las noches, de lunes a viernes, a trabajar con Laravel. ¿Me va a tomar 3 meses trabajarlo, aprenderlo, lo que sea? Sí, pero yo soy constante y chin a chin yo voy aprendiendo. Mientras que si yo intento hacerlo en una semana, fácilmente me canso y no hago nada. Sí, ese hábito que tú mencionas, como de la constancia, de tú, en vez de rendirte, mejor como que, oye, cógelo un poco más despacio y permítete que tu meta llegue luego, no tan inmediato. Exacto. Y de verdad eso es algo como a tomar mucho en cuenta. De hecho, siéndote franco, era algo que yo no hacía hasta recientemente. Eh, yo tengo, yo de vez en cuando grabo videos de que subo a YouTube, de eso mismo, de enseñar a la gente cómo programar con Laravel. Y, y los últimos episodios yo he tomado como ese acercamiento de, ok, ¿qué tal si solo le dedico media hora de editar? Y edito media hora, los videos salen mucho más lentos, pero, por ejemplo, ayer terminé de editar uno que pretendo subir en esta semana. Y eso, o sea, es algo es un hábito que de verdad hay que aprenderlo, el hábito de la constancia. Sí, esos son los hábitos que me vienen a la cabeza a mí. O sea, no sé si hayan como otros hábitos, cosas que tú puedes hacer que te hagan mejor profesional. Bueno, independientemente de todo, yo creo que uno de esos hábitos que quizás no se menciona, pero que funciona mucho, es de leer bueno, yo creo que es Leer, como mejorar como persona. O sea, como que no solo mejorar en eh, la parte práctica, sino tú también leer de cómo tú puedes contribuir mejor a la sociedad, digamos, de una forma u otra. Entonces, sí hay libros, hay podcasts, hay blogs, hay de todo sobre que te hablan un poco más de eso. Entonces, eso yo también entiendo que si tú mejoras tú puedes ayudar a mejorar los mismos hábitos que te hacen ser mejor profesional. Pero sí. yo creo que eso es todo lo que me viene a la cabeza. Sí, mira, hay un libro que se llama The Power of Less, eh, que en español me parece que la traducción es El poder de lo simple. Ese libro me ayudó muchísimo, por lo menos a adquirir hábitos nuevos. Ellos te ponían, yo voy a poner el ejemplo de que yo quisiera aprender una nueva tecnología, como el mismo ejemplo que puso Winner, de dedicarle media hora al día. El truco está que en Power of Less te explican que si tú tienes una meta grande, tú la separas en una meta pequeña y esa pequeña meta la separas en micrometas diarias. Y la meta diaria en el ejemplo de Winner fue estudiar media hora por día. La idea con eso es que ellos logran hacer
que tú, con hábitos, con cosas muy sencillas, con tal vez granito de arena que tú vayas aportando a algo, llenes la cuota que tú estás necesitando para poder decir que aprendiste una estrategia. Así que el hecho de yo leer sobre ese libro, que era algo de un tema de mejorarte como persona, te pudiera ayudar a ser mejor profesional en ese sentido. Un hábito que yo pude adquirir a través de ese fue el de tener la bandeja del correo en cero, generalmente. O sea, ellos te ponen un ejemplo muy sencillo, mira, tú acabas de recibir un correo, ok, entonces tú vas a hacer una de tres cosas. O lo borras, si no te interesa, lo descartas, o lo archivas si era simplemente una información que iba a llegar hacia donde ti, que tenían que dártela y ya, te la dieron y ya, que no necesitan ninguna respuesta de tu parte. Archiva, y cuando te digo archiva es organizarlo. O si es un correo que necesita alguna acción de tu parte, tú la vas a hacer y lo vas a devolver el correo, por ejemplo. Ya sea, si era pagar, si te están mandando un correo de pagar la electricidad, simplemente pagar la electricidad y archivar el correo y ponerlo en los gastos o como sea. Pero el punto es que con una de esas tres acciones que tú vas a tomar, es decir, no dejes los correos en queue, en el inbox, diciendo, no, yo voy a hacer tal cosa en tal momento. Es decir, resuélvelo de una vez y esa es una estrategia para tú mantener tu correo en cero. Déjame decirte que me funcionó por mucho tiempo. Ahora mismo tengo unos cuantos acumulados porque no le he dedicado suficiente tiempo a eso. Pero funciona por muchísimo tiempo y es muy difícil que yo te diga a ti, mira, se me perdió el correo o no lo vi o no lo encuentro o tener un correo ahí que simplemente no te hay respuesta. Eso no va a pasar por eso. Esa es No, muy y buena estrategia. ahora que tú mencionas eso, me acuerda, nosotros como programadores tenemos digamos, la habilidad de poder automatizar cosas. Y eso es un hábito que si tú automatizas las cosas correctas, tú puedes te puede devolver mucho tiempo. Entonces, ¿a dónde voy? No necesariamente tiene que ser escribir código per se, pero sí tener mentalidad de que hay cosas que se pueden automatizar. Por ejemplo, con respecto al correo, tú puedes crear etiquetas que te envíen correo a diferentes sitios de forma automática y eso te ahorra tiempo porque son correos que tú sabes que, bueno, si me llega, como tú mencionas, la factura de electricidad, yo siempre la pongo en aquel folder y ya yo tengo que se pague automático porque tengo la tarjeta inscrita, por decir. Entonces, algo que tú no tienes que tomar acción, más sin embargo, se está catalogando y se está organizando de forma correcta. Y eso es algo como que muchas veces no puede funcionar para eso, hasta para ahorrar una serie de teclas. Yo me acuerdo que le estuve mencionando al principio, hace muchos episodios, de cómo si tú tienes que escribir el número del Jira en tu commit, tú lo puedes automatizar. O sea, si ya tú creaste un branch que tienes, entonces hay cosas que sí, una vez tú lo automatizas, en el momento tú dices como, y eso fue lo que me ahorré. Pero un mes después tú dices como, wow, yo no tengo que pensar en esto. Lo saqué de mi cabeza. Entonces, el reducir carga cognitiva te permite enfocarte en otras cosas. Que eso también es lo que yo entiendo que tú estás haciendo, reduciendo la cantidad de correo que tú tienes. Es como que no tener tanta cosa para pensar al mismo tiempo. Exacto, cada vez que yo tengo que acordarme de algo, yo no le dejo esa tarea a mi cerebro. Yo voy y lo pongo en el calendario, punto. En algún momento yo me voy a acordar de eso. Pues entonces eso me hace ocupar espacio en mi cabeza con cosas que no son tan necesarias quizás. Sí. Otra cosa que yo quería mencionar con respecto al hábito de dedicarle un tiempo específico a cada tarea y que sea constante, es que después que yo empecé a hacer eso, yo he logrado bastantes cosas en un poco time frame. Por ejemplo, yo hice un tutorial en YouTube, tenemos este podcast en el cual tenemos ya 27 episodios, 28 episodios. Son 28 semanas Eh, consecutivas. Exactamente, sin fallar. Yo también estoy aprendiendo sueco y aunque no tengo ni un nivel básico todavía, pero siento que voy teniendo un progreso. Yo he creado más o menos 4 side projects en ese tiempo. Eh, He logrado ser consistente en el gimnasio todos los días. O sea que yo creo que es un hábito que es bastante bueno, tanto para ser profesional como para tu vida personal. Sí, Entonces, básicamente eso. sí. Al menos que tengan otra cosa que decir, muchachos. No, en mi caso no.
Chévere, entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si tienen algún hábito que nosotros no hemos mencionado, que a ustedes les ha ayudado bastante, por favor, díganlo en los comentarios para compartirlo con los demás. Y nada, nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y les sea de ayuda. No olviden darnos su feedback en la plataforma que están utilizando para escucharnos. De igual manera, dejen en los comentarios o por nuestra cuenta de Twitter cualquier pregunta o tema que quieran que tratemos en un próximo episodio. Hasta la próxima semana.